hace algo muy chévere que yo no lo puedo hacer. Y los va a motivar esta mañana a recibir la palabra de Dios, amor. Entonces, por favor. Bueno, yo quiero que mire a su vecino que esté a su lado, amén, porque es una bendición estar reunidos en este lugar. Y creo que contamos Muchas con un gracias. privilegio muy grande, porque la iglesia es la voluntad de Dios, amén. Entonces mire a su vecino que esté a su lado, escoja un vecino, mírelo y va a decirle esto. Usted a su vecino le va a pedir perdón, ¿listo? Entonces yo quiero que lo diga así, emocionado como lo voy a hacer yo. Yo quiero que le diga a su vecino: vecino, Vecino, quiero pedirte perdón, quiero pedirle perdón. perdóneme, Perdóneme, porque porque de pronto voy a gritar mucho, voy a gritar mucho, voy a saltar mucho, voy a saltar mucho. de pronto sale mi agenda volando. De pronto sale mi ¿qué? Perdón, Perdón, porque es imposible porque es imposible yo abrir la palabra yo abrir la palabra y no emocionarme con y ella. no emocionarme con ella. Perdón, Perdón, porque la Biblia porque la es Biblia la palabra de Dios es la palabra de Dios. y yo me emociono con ella. Y yo me emociono con ella. Amén. Amén. Listo, usted ya le pidió perdón a su vecino, así que está preparado para recibir la palabra con fervor. Amén. Amén. Gracias, amor. Aquí tengo este. Así es, entonces estamos preparados. Después de esa preparación ya yo salgo con todo a predicar. No se le olvide eso. No le importa de su vecino, pídale perdón. Ya le pidió perdón. Ahora vamos a gozarnos en la palabra de Dios, lo que Dios dice para nosotros. Hay muchos temas que me gustan mucho a mí hablar. Uno de los que tal vez, no sé, este año, desde el año pasado, Dios ha inquietado a nuestro pastor y tal vez a la iglesia nos ha llevado en más revelaciones en el tema de la gracia. ¿Cuántos han aprendido algo de la gracia en este año? Amén. Sí, hemos aprendido algo de la gracia porque realmente la Biblia la llama el evangelio de la gracia. O sea que si queremos conocer algo de la palabra de Dios y algo de Jesucristo, más vale que sepamos algo de la gracia, porque la Biblia es el evangelio de la gracia, ¿sí? ¿Qué es la gracia? La gracia es, en resumen así rápido, la gracia es el favor inmerecido de Dios operando en su vida, a favor de usted. La gracia de Dios es algo que usted no, aunque usted no se merezca, Dios se lo dio porque lo ama. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Porque de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es la gracia, que aunque el mundo no lo merecía, Él murió por usted. Amén. La gracia es que, aunque a mí me han pasado, y me pasó en colegio y universidad, tal vez a usted le ha pasado, y por culpa de alguien, que no es usted en el salón, y está el profe que está en la universidad y todo, la profe, ¿cómo está? Hay veces por culpa de un alumno de la clase que hizo copia o se portó mal, hizo lo que sea, todos se tiraron la materia. 0 para todos, ¿sí? Y el resto dicen como que, pero yo no hice nada, ¿cierto? Y uno dice como que qué injusticia. Hubiera sido yo el que hubiera hecho el error por lo menos, o hubiera sido yo el que hubiera hecho copia o algo, pero pues yo no hice nada y yo estaba quietico, otra persona hizo eso, y por la culpa de otra persona, yo ahora soy culpable y me tiré la materia. Eso pasó. Dice la Biblia que Adán, por culpa de Adán y el pecado de Adán, todos fuimos descalificados. Y cuando yo leo ese versículo que por la culpa de uno, por la transgresión de uno, todos estamos descalificados de la gloria de Dios, todos merecemos la muerte, yo digo qué injusticia porque yo no he cometido pecado. Bueno, no puedo decir que no he cometido pecado, pero tal vez no fue tan grave, no sé, yo he sido bueno, por lo menos, y dice que deben de cometer mis propios pecados y acúsenme por los propios míos, pero estoy pagando por los pecados de Adán, que se portó mal y no hizo caso. Y suena un poco injusto. Pero después el versículo siguiente en Romanos dice pero por otro, por Jesús. Ahora otro alumno en la clase, no sé si eso ha pasado en su clase, profe, a mí me pasó con un profesor de universidad, y bueno, resulta que él quería que todos pasaran, pero, o sea, que todos quería hacer como diferente el examen. Al fin de cuentas, el resumen fue que dijo, bueno, la nota que saque Alfaro es para todos. Y era la responsabilidad sobre mí, yo ya me sentía en una cruz. Si perdía, iba a ser tremendo.
¿cierto? Pero si ganaba, pues iban a decir el Mesías o algo. Pero yo estaba ahí en ese punto y cuando uno gana, ¿sí? Por culpa de otros, uno, chévere. Pero cuando uno pierde por culpa de otros, es injusto. Pero cuando usted gana por culpa de otros, ¿sí? Que el profesor dice, yo tenía un profesor que decía, incluso, profe, una vez me dijo, si Diego es capaz de lanzar un papelito y cae en la basura, se saca 5. ¿Yo en serio? Perdí la materia. Pero eso no puede ser así, ¿no? Pero hay veces, la gracia, ¿sabe qué es? Que por culpa de Cristo, todos pasaron. Gracias, Señor. Por culpa de Jesús, en la cruz del Calvario, todos somos salvos. Y usted no tuvo que hacer nada, ¿sí? Esa es la mejor noticia del Evangelio, que por culpa de Cristo en la cruz del Calvario usted es sano. Amén. Usted es próspero porque dice que se hizo enfermedad para que usted, pero se hizo llevó la enfermedad para que usted fuera sano y se hizo pobre para que usted fuera enriquecido. Y esa es la gracia cuando es inmerecido. La gracia es todo lo que usted recibe de Dios, todo. ¿Cuántos aquí saben que todo lo que ustedes reciben para poder pagar el arriendo, la cuota de la casa, para poder comprar la comida, para poder pagar los servicios, para poder vivir, todo lo que usted recibe viene de Dios? Amén. Eso es gracia. Y la gracia de Dios es tan buena incluso que la gracia de Dios incluso abarca a gente que no lo ama y no lo acepta. Entonces ahí va cuando yo predicaba, Dios ama al que no lo ama. Dios dice que Él murió por todo el mundo y todo el mundo son buenos y malos. Y Él sana incluso a gente que no lo ama y que nunca lo va a amar. Y uno dice, como que es la gracia de Dios, es inmerecido. Porque si alguien se lo merece, ya no fuera gracia, ¿sí? La gracia de Dios es que Dios, gente también recibe provisión para sus necesidades. Mucha gente también puede comprar sus casas, puede pagar. El sol sale sobre ricos, sobre justos e injustos. Es la gracia. Pero ahora yo no voy a hablar hoy de gracia, porque ahí está la gracia. La gracia es de Dios y es gratis. Pero hay una parte, si yo quisiera pagar por la gracia, deja de ser gracia y se vuelve una obra. Y hacer una obra yo sería calificado por lo que merezco. Entonces, si yo quiero hacer algo para merecer la salvación, ya no es gracia, sino es una obra. Y yo no merezco la salvación, entonces estoy presentando el examen por el que ya Jesús había presentado por mí y voy a perderlo, ¿sí? Gracia no es gracia si yo estoy pagando algo por algo. Jesús lo bendijo y es Dios. ¿Usted lo merecía? No lo merecía. Jesús lo salvó. Jesús tomó la iniciativa de salvarlo. ¿Usted lo merecía? ¿No lo merecía? Él lo hizo por usted y usted ahora es salvo y disfruta la gracia y no tiene que pagar nada por la gracia. Pero cuando usted recibe la gracia de Dios, viene algo de lo que yo voy a hablar hoy y es un resultado. El resultado de vivir y de gozar, y como dice Corintios, de la abundancia de su gracia en nosotros. Hay un resultado que se llama un fruto, ¿sí? Y el fruto es lo que vamos a enfocar y hablar hoy. El fruto, diga fruto. Y voy a leer un versículo y oramos. Juan 15:8, acompáñenme por favor. Juan 15:8. Juan 15:8. Cuando llegue ahí diga amén, pero amén fuerte, no le pena con su vecino, ya le pidió disculpas. Amén. Esta segunda reunión, yo tengo una expectativa, Padre, de que esta segunda reunión estemos bien avivados. Amén. Que deje salir ese pentecostal que tiene adentro y si usted quiere salir corriendo en un momento lo puede hacer y no me pidan perdón, tranquilo, solamente corra. O si quiere postrarse a llorar también, no me va a pedir perdón. Pero dice Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en esto es glorificado Dios, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Padre, gracias te damos, Dios, en esta mañana, Padre, por la predicación de tu palabra. Gracias porque tú tienes una palabra para cada uno de nosotros, porque tú hablas hoy a nuestros corazones, Jesús amado. Gracias, abrimos nuestros oídos y prestamos atención a tu palabra, porque Dios, sabemos tú hoy estás hablando a mi vida, hoy escucho la voz de Dios, así que gracias te doy por revelación de tu palabra, Padre, porque yo pueda entender lo que en ella está escrita y lo que tú quieres decirme a mí en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén, amén. Así es.
todos podemos escuchar la voz de Dios. ¿Usted alguna vez ha escuchado la voz de Dios? Amén, amén. Hay veces uno se preocupa y dice, ¿y cómo haré para escuchar la voz de Dios? En un campamento un joven por ahí de 15 años me preguntaba una vez, y Diego, ¿yo cómo puedo hacer para escuchar a Dios? ¿Yo cómo sé si Dios me habla o no me habla? Y hay veces creemos que escuchar a Dios es complicado y tendremos que estudiar 15 pasos para escuchar la voz de Dios y hacer y saber mucho para poder escuchar a Dios, pero la Biblia dice que las ovejas de Dios oyen su voz. La oveja oye la voz de Dios, o sea que y a la oveja no se le dictan 15 pasos para que la oveja aprenda a escuchar a su pastor. Las ovejas escuchan al pastor y eso es natural. No hay que explicarles cómo escuchar a Dios, no hay que darles un curso para escuchar a Dios. ¿Sabe? Ustedes son ovejas de Dios y lo natural es que ustedes van a escuchar a Dios. Hay veces uno se hace el sordo, que es diferente. Me hago el que no escucho, pero Dios siempre habla, ¿sí? Y hoy Dios va a hablarle a usted. No le está hablando a su vecino, tal vez está hablándole a alguien que no vino, pero cuando sienta algo muy fuerte, imagínese lo que está ahí en la silla de adelante desocupada y usted dice, no era para mí. Pero hoy Dios está hablando con usted. Amén. Diga, Dios va a hablar conmigo hoy. Amén, así es. Dios va a hablar conmigo hoy. Gracias, Jesús. Mire, estaba Jesucristo y él estaba predicando en una iglesia como Sendas de Misericordia y Verdad, y estaba Jesús predicando, y no estaban solo sus discípulos, sino también había con él una multitud. Y cuando Jesús predicaba, se reunía mucha gente, y en eso vienen los fariseos y los doctores, los maestros de la ley, y traen con ellos a una mujer que había sido encontrada en adulterio. Y la van trayendo, y está las camas en la iglesia, y mientras Jesús predica, todos voltean a mirar hacia atrás. ¿Qué pasó? ¿Sí? Y traen a una mujer llorando ahí, y la están trayendo y la ponen aquí en el centro, mirando a Jesús, y Jesús está aquí predicando y detiene la predicación por un momento, y los fariseos le dicen, Jesús, esta mujer fue encontrada en adulterio, y la Biblia y la ley dice que ella merece morir apedreada. Y sí, ciertamente dice la ley eso, y la Biblia dice, y Jesús está predicando, y Jesús lo tiene contra la espada de la pared, por si Jesús dice, bueno, pues entonces apedréenla. Todos tenían piedras en sus manos. Ustedes y la demás multitud se sentirían ofendidos de que mataran a alguien en medio de la predicación. ¿Y acaso Dios no es un Dios de amor? ¿Acaso Jesús no está predicando que Dios nos ama a todos y va a permitir que muera una mujer ahí? Entonces Jesús no iba a permitir que pasara eso. Pero Jesús tampoco iba a decir, no lo hagan y déjenla libre. Porque entonces ellos le van a decir, sí, entonces él incumple la palabra y la Biblia, porque está escrito que una mujer que es hallada en adulterio debe morir apedreada. Entonces lo tiene contra la pared. Jesús no hace nada, Jesús solamente se inclina, dice la Biblia, y él empieza a dibujar en la arena, a rayar en la arena. Pueden haber muchas predicaciones explicando esto, no sé, tal vez el mismo Deo que creó las tablas de la ley, está diciendo Jesús, yo fui el que creé la ley, ahora traigo la gracia. No sé, bueno, pueden haber muchas explicaciones. El caso es que estaba ahí y él dice una palabra y dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y arriesgándose a que hubiera alguno que estuviera libre de pecado, ¿no? ¿Qué tal? Pues así, pero realmente no hay nadie libre de pecado. Y Jesús se queda esperando mientras la gente empieza a irse. Empiezan a irse los fariseos, empiezan a salir todos los que querían apedrear a esta mujer, a dejar sus piedras ahí, y cuando queda solo la mujer, Jesús le dice dos cosas importantes que nos muestran la gracia y el fruto, y es que Dios le dice, yo no te condeno, dice, ni yo te condeno, dice, vete y no peques más, ni yo te condeno. Ahora, ¿cuántos saben que la gracia de Dios se trata de ese orden? Dios le dice a usted en Romanos 8, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Usted no es condenado, no hay condenación. Esa es la gracia para los que no hay en Cristo Jesús. Y después empieza a hablar que hay que andar en el Espíritu, ¿sí? Andar en el Espíritu involucra fruto, el fruto del Espíritu, el fruto es del Espíritu. Las obras son de la carne, Gálatas 5. Dice, no viendo en las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, borracheras, herejías, enemistades, pleitos, contiendas, bueno, todo, sino viviendo en el Espíritu, y el Espíritu no es una obra, es un fruto. Y el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Bueno, todo lo que está ahí. Y habla de un fruto y de una obra. Si Jesús hubiera hablado con ella por obras,
le hubiera dicho, no peques más, no peques más, y ahí sí después digo, y no habrá condenación. No peques más, mujer, y ahí sí no habrá condenación. Eso sería una obra. Ella tiene que no pecar para que no haya condenación. Dios se le estuviera exigiendo, exijo algo, demando algo de ella para no condenarla. Pero eso no es la gracia. La gracia funciona al revés. Dios primero da para poder demandar. O sea, Dios le dice, toma, yo no te condeno. Ahora sí viene algo que se nos olvida a veces, y es vete y no peques más. ¿Sí? Yo no te condeno, fruto, vete y no peques más. Si fuera yo, obra, yo no te condeno, no peques más y no te voy a condenar. Pero no es, yo no te condeno, ahora no peques más. Es fruto, no es obra, es fruto. Es el fruto del Espíritu. Yo no ando según la carne en obras, porque eso fracasó. Todo el Antiguo Testamento, hombres intentando por obras alcanzar la salvación, intentando cumplir la ley, mostrando, la única cosa que mostró fue que necesitábamos un Salvador, que necesitamos la gracia de Dios. ¿Sí? Dice Spurgeon, usted no puede durar media hora en sus fuerzas, en obras, en sus fuerzas sin pecar. Ni media hora usted podría decir voy a vivir en santidad, porque en media hora pecaría. Pero por la gracia de Dios, cuando usted dice yo no soy condenado, la gracia de Dios es ese brazo de Dios. Y hay una prédica que yo tengo en YouTube, el brazo de Dios, donde podemos entender la gracia. El brazo de Dios es no solo lo que Dios da, sino el poder de Dios que lo ayuda incluso a no pecar. Y usted se va a sorprender cómo puede llegar a vivir en santidad cuando es por el brazo de Dios y no es por las obras. Ahora si usted ve José fue vendido por sus hermanos y todo lo que le pasa, pero José fue antes de que existiera la ley que decía no adulterarás, no fornicarás. José estuvo antes de la ley, y José cuando fue tentado y esta mujer le dijo, intentó seducirlo para que se acostara con él, José dice, ¿cómo haré yo tal cosa y pecar contra mi Dios? ¿Cómo haría yo tal cosa? O sea, a él ¿qué evitó que él no pecara? ¿La ley? La gracia. ¿Cómo voy a hacer? Era un fruto. ¿Cómo voy a hacer yo esto y pecar contra mi Dios? O sea, era el fruto que él tenía, le impedía pecar, porque ese fruto empieza a cambiar hasta mi conducta, la manera en que yo hablo. Cuando usted empieza a conocer la gracia de Dios, usted tiene que cambiar su manera de vivir. Vete y no peques más. Cuando usted conoce que Jesús hizo todo por usted, eso tiene que producir un fruto. Ahora, yo recordaba una historia de un hombre que cuidaba los ferrocarriles y todo, y él era el encargado de que el tren pasara, y cuando el tren iba a pasar, había un puente y él tenía que bajarlo para que pasara el tren. Y él estaba pendiente de eso, de mantener que eso estuviera bien, y un día fue con su hijo al trabajo, mientras el hijo jugaba con su pelota y todo ahí, el papá estaba ahí. De repente venía el tren y él empezó a buscar dónde está mi hijo. Cuando se dio cuenta, el hijo estaba debajo de los rieles que estaban levantados, y él tenía que tomar una decisión, y era, o pasa el tren y se voltea y se muere todo el mundo, o cierro, bajo el riel y mato a mi hijo. Y tal vez yo como padre, que se muera todo el mundo. Pero Dios, que en este caso hace el ejemplo, baja los rieles y espicha y muere su hijo, y pasa el tren. Y uno ve esta escena, porque yo creo que era como un cortometraje. Mientras pasa el tren y toda la gente que está en el tren miran a este hombre, y este hombre está llorando, y muchos se burlan de él mientras lloran, pero porque no saben el sacrificio que acabó de hacer. Él acabó de matar a su hijo para que todos los que estaban en ese tren pudieran vivir, y él está llorando ahí mirando a cada persona que va en el tren, unos fumando, otros ladrones, personas que ni siquiera iban a saber lo que él hizo, otros que se reían porque estaba llorando el viejito ahí, pero no sabían el sacrificio que había hecho. Ahora, si una persona de esas conoce el sacrificio que hizo ese padre y lo toma por basura, como si no valiera nada, incluso les he contado como si esa misma persona hubiera matado a ese hijo. ¿Sí? Ahora, eso es lo que pasa con Dios. Mire, Dios hizo un sacrificio tan grande que dio a su hijo. La ira de Dios cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario. Toda la ira de Dios, Él murió, se hizo pecado, cargó enfermedades. Jesús sufrió todo para que usted hoy y yo tengamos libre entrada
al trono de su gracia, para que podamos recibir las bendiciones de Dios, para que la bendición de Abraham nos alcanzara incluso a nosotros los gentiles. La única manera era ese sacrificio, para que nosotros hiciéramos parte de una heredad, para que pudiéramos ser llamados hijos de Dios, para que usted y yo tengamos los beneficios de tener a Dios, ¿sí? Y para que el amor de Dios llegara al mundo era necesario un sacrificio, y ese fue Jesucristo. Y usted y yo lo conocemos. Hay gente que no lo conoce, hay gente que lo conoce y lo toma por nada, ¿sí? Y se burlan de Dios que hizo el sacrificio. Y hay muchos que aún conociendo el sacrificio de Dios, no estamos recibiendo la abundancia de su gracia, no estamos dando un resultado, un fruto de lo que hemos recibido, y empezamos a vivir una vida como si lo que Dios hubiera hecho no tiene sentido. Si usted sabe que lo que ese sacrificio de ese padre que bajó el riel le salvó su vida, usted haría algo, un fruto de gratitud. Yo entrego mi vida, Dios, gracias por salvarme, Jesucristo, yo no voy a ser igual, ¿sí? Usted mereciendo morir, Dios le dio vida. Ahora, nosotros mereciéndonos el infierno, Él pagó el infierno por usted. Todo lo que Jesús pagó en la cruz es que Él llevó enfermedad para que usted viviera esta vida sana, llevó pobreza para que usted tuviera prosperidad, Él tomó la muerte espiritual para que usted tuviera vida eterna. O sea que si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario, cuando usted se muere, se iría para el infierno, ¿sí? Y no habría sacrificio y perdón de pecados, habría infierno. Y eso es una realidad. Los que estamos acá no podemos dudar de que existe un cielo y existe un infierno, ¿sí? No es que usted muera y a la nada, o reencarnamos en una vaca o lo que sea. No, nosotros después de la muerte viene un cielo o viene un infierno, y es eternidad, somos seres eternos, y lo que pasa en este punto de nuestra vida va a definir dónde vamos a estar, si eternamente en el cielo o eternamente en el infierno. Pero es lo que hacemos en esta vida, es la decisión que tomamos. La única manera de ir al cielo es aceptando el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, el sacrificio de Dios entregando a su Hijo, que la ira de Dios fue sobre Él. Jesús pagó el infierno para que usted pueda ir al cielo. Y gloria a Dios, Él pagó el boleto por usted. Usted ya se lo merece. Nosotros tenemos que vivir la vida con la seguridad de que si llegara uno a morir, uno va al cielo, ¿sí? Igual morir en el tiempo que hay que morir, ¿no? Porque no está como que sale usted acá y así, hoy me llega, mi hijo. Si yo el día que yo falte, mi hijito tiene que aprender ahí a cocinar, ¿sí? No, usted sabe que cuando llegues, cuando ha cumplido usted una carrera en esta tierra. Pablo decía estando en Filipenses, estaba en prisión y estaba esperando la sentencia, y él sabía que no ha llegado su hora, y le escribía a los de Filipenses, pronto iré a verlos. Pero sonaba loco. Pablo estaba esperando la sentencia de muerte, y él se gozaba porque hablaba del gozo. La carta es la del gozo. Él decía incluso si me matan de alguna u otra manera, entonces experimentaré la resurrección de los muertos, porque todavía no ha llegado su hora. Y él lo sabía. Yo les digo, hermanos, todavía no ha llegado su hora. Usted no tiene que andar con miedo de que se va a morir de COVID, o que, no sé, un carro lo va a atropellar, o que va a morir enfermo. No, usted hasta que cumpla la carrera que Dios dijo, y son largos días en esta tierra, usted va a vivir. Ahora, usted confía en Dios, ¿sí? Y todo eso que tenemos a causa de Cristo, yo le doy gloria a Dios de vivir con Jesús. Yo veo, a veces conozco personas que sus hijos están enfermos, sus hijos en hospitales, sus hijos nacen con problemas. Yo le doy gloria a Dios de nacer en el Evangelio, de conocer a Jesucristo, que Él cuida de mi familia. Yo no tengo que andar con mis hijos nunca corriendo para el hospital. Yo diría, no, gracias a Dios hay un cuidado, y eso es lo que merecemos todos nosotros. Eso es lo que estamos viviendo, como Dios, por lo que Él hizo en la cruz, hay sanidad y hay milagros y hay salud divina. Y yo doy gracias a Dios por lo que recibo. Pero no se nos olvide la parte de la que vamos a hablar hoy, del fruto. Del fruto. ¿Y qué está pasando en mi vida? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Qué fruto estoy dando? Porque cuando uno dice la Biblia que por sus frutos lo conocen. Dice que Jesús dijo, por esto los conocerán y sabrán que ustedes son mis discípulos. Les dijo a los discípulos, por esto lo conocerán, por el fruto, por esto, porque ustedes aman. Entonces decía como que ustedes van a ser conocidos y van a saber porque hay un resultado. La gente va a saber que ustedes son hijos de Dios porque ven un resultado, el fruto se ve. Vea, yo no sabía nada de matas, yo no sé nada de matas, aunque voy a hablar harto de matas, como si supiera mucho ni siquiera sé si eso es agricultura o cómo se llama,
matología, profe, ¿cómo se dice eso? Plantología. Pero yo no sé nada, yo nunca sabía cómo era la mata de los aguacates. Uno solo come el aguacate cuando hemos nacido en el campo, si no hemos criado aquí en esta metrópolis Facatativá, lleno de centros comerciales y todo eso, no sabemos qué es el campo, solo la papa, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es una mata de aguacate? Yo no sabía que era una mata de aguacate, pero el día que la vi, nadie tuvo que decirme que era una mata de aguacate. Mi inteligencia lo dedujo. Yo iba caminando y vi aguacates colgando y yo dije, eso es una mata, un árbol de aguacates. Y lo deduje, no sé si usted lo lograría, pero en mi inteligencia supe por el fruto. Cuando uno ve el fruto, uno sabe. Y dice la Biblia que Jesús le dijo a los discípulos, ustedes van a saber que ustedes son mis discípulos porque ustedes le van a decir a todo el mundo. No, porque iban a ver en ellos los frutos y la gente iba a decir, ellos son discípulos de Jesús. ¿Sí? Usted no va a tener que decir que usted es hijo de Dios, usted no va a tener que decir que usted cree en Jesucristo, usted no, para predicar la palabra de Dios, incluso no va a tener que pararse en un parque a hablar la palabra. Si lo quiere hacer, lo puede hacer, pero no va a ser necesario si la gente empieza a ver el fruto en usted. Porque usted no puede decir, yo soy un hijo de Dios, y lo que usted hace en su vida no refleja a Dios. La gente no va a comer de un fruto. No va a haber un fruto. ¿Sí? Va a ser la ausencia del fruto y la gente no va a poder recibir un fruto que es la predicación de la palabra. Dice en Génesis, cuando Dios creó la planta, dijo que diera fruto y que el fruto trajera en sí semilla. O sea que cuando la gente ve un fruto y toma fruto, usted no solamente toma fruto, sino toma semilla. ¿Y la semilla qué hace? Hace un arbolito. ¿Y el arbolito qué da? Fruto. ¿Y el fruto qué trae? Semilla. Y el evangelio está corriendo. Cuando uno habla de avivamiento y yo deseo avivamiento, y uno piensa en avivamiento y uno cree milagros por todos lados, milagros, sanidades, prodigios, gente saltando. No, el avivamiento va a ser un momento de que la gente va a empezar a conocer de Cristo. Pero yo creo que si uno ve en Cantares, cuando Cantares habla hablando simbólicamente de la venida de Cristo y de los últimos tiempos, y Cantares habla de que la higuera ya ha dado sus ramas y ya tiene su fruto, y ellos dicen, es tiempo, ya es el tiempo de que venga Cristo, ya es el tiempo, lo llama Cantares el tiempo de la canción. Hace un año tuvimos una campaña que se llama el tiempo de la canción. En Cantares dice, cuando ya la higuera ha dado sus ramas y ya ha dado sus frutos, es porque es el tiempo, diga, es el tiempo. Y ese tiempo es el tiempo de avivamiento, es el tiempo de recoger la cosecha. Pero ¿cuál es la cosecha? Cuando ya ellos ven las ramas, cuando ellos ven, ya es el tiempo. Pero ahora yo veo una iglesia que tristemente no está dando el fruto que tendría que darse para que haya un avivamiento. El avivamiento va a hacer que gente va a comer fruto y va a haber semilla y va a haber fruto. ¿Sí? Pero hay una responsabilidad grande. La predicación del evangelio va a ser, dice Pablo, con demostración. La gente puede ver. Usted está predicando de un Dios que sana y usted anda en sanidad. Usted está predicando de un Dios que suple las necesidades y usted anda en prosperidad y sus necesidades son suplidas. Y usted puede decir, Dios suple necesidades, ¿cierto? Usted puede decir, Dios es un Dios que perdona, porque usted también perdona. Nunca Dios dijo, perdonen para que se les perdone. Dijo, perdonen así como Dios les perdonó. ¿Sí? Porque primero recibimos perdón para poder perdonar. Es la gracia y el fruto. Si usted perdona, es porque recibió perdón. Ahora, por eso como cristianos nosotros no podemos andar en rencores. Uno escucha de cristianos que dicen, uy, no, es que tal persona me cae re mal. Eso no debería existir en nosotros, esa frase, porque es que de lo que usted recibió el amor de Dios, el perdón de Dios, usted debería perdonar, ¿sí? Porque lo recibió de Dios. Entonces, de eso se trata el fruto, es el resultado que nosotros recibimos. Y por eso leíamos en Juan 15:8, en esto es glorificado Dios, en que Iglesia Sendas de Misericordia llevemos fruto, en que llevemos fruto. Y Dios hoy está hablando a nuestra vida. Él está hablándole a usted. Dios es glorificado en que usted lleve fruto. En que usted lleve fruto. Dios no demanda de usted nada, la gracia da, pero lo único que Dios está mandando de nosotros es fruto. Que demos fruto. Nosotros no podemos permitir
Y mi papá un día decía, uno como cristiano uno no se estanca en el evangelio, uno lo que está haciendo es echando para atrás o echando para adelante. O sea, ¿estoy dando fruto o me estoy secando y marchitando? O soy, ahora, porque yo creo que ustedes se imaginen hoy como un arbolito. Y no porque yo quiera, la Biblia dice que ustedes son como árboles plantados junto a corrientes de río. Ahora, esa es la parte de la gracia. ¿Qué hace un árbol para ser plantado en la corriente, cerca de la corriente de río, en el mejor lugar posible? ¿Qué hizo el arbolito? Sacar esas raíces y empezar a caminar y moverse y escoger el mejor puesto y enraizarse. No, el árbol no puede hacer eso. Para que un árbol esté sembrado junto a corrientes de río, Dios lo sembró junto a corrientes de río. Eso es gracia. ¿Y por qué Dios lo puso ahí? Para que usted recibiera. O sea que Él está dando. Esa es la gracia de Dios. Usted no puede hacer nada, pero dice la Biblia que usted es un árbol que está plantado junto a corrientes de un río. Pero ese arbolito dice que da su fruto a su tiempo, da fruto. O sea, no solamente usted está plantado junto a corrientes de río, sino que usted da fruto. Y esa es su responsabilidad. Dios demanda que usted dé fruto. Y ahí sí dice, y su hoja no cae. Dios cuida del arbolito que da fruto y todo lo que hace prospera. Yo tengo un naranjo, muy poca gente, es un bonsái. Muy poquita gente que lo ha visto sabe que es un naranjo porque parece una mata con hojas, porque nunca se le ve el fruto. Hace 2 años, mi mamá lo tuvo, como hace 3 años, ¿cierto? Mientras yo estuve en Argentina y ella sí le dio fruto. Y me mostró fotos del naranjo. Yo, vea pues este coso sí. ¿Y qué tal las naranjas? ¿Están ricas? Pero yo lo había visto 4 años antes, póngale, y me había dado unas naranjitas. Unas naranjitas. Y nunca más volvió a dar fruto, como por 4 años. Después mi mamá lo tuvo, dio fruto. Ahora yo lo vuelvo a tener. Ya llevo otra vez como 2 años con ese naranjo y no da fruto. Voy a volverlo. Sáquenme a esa muchacha allá. y es difícil tener cuando usted, ahora leíamos en Juan 15 que en esto es glorificado Dios en que demos fruto. Qué chévere cuando uno tiene su arbolito y le está dando fruto. Sí, así es, de verdad, ese naranjo empieza a darme fruto y todo. Todos los días le limpio las hojitas, yo empiezo a mirar cómo está. Uy, vea esos frutos, uy, vea, qué rico, vea, pater, lleven. Es un bonsái, pero lleven para la casa. Tomen naranjas para todos. Qué rico, yo empiezo, va a ser mi tesoro. Es como la gallinita de huevos de oro, ¿no? ¿Cierto? Va a ser mi arbolito. Ahora, yo hablando de aguacates, así es el árbol de aguacates. Uno ve el árbol que produce, lo cuidan. Le limpian las hojitas, si ven que hay una plaguita o algo, lo fumigan, que la araña roja, que el no sé qué, y empiezan a fumigarlo. Yo sé, profe, me gusta que usted esté ahí porque él es profesor de universidad y sabe este talento que hay acá. Le hacen un circulito ahí, le ponen abono, la agüita que necesita, lo cuidan, porque ese arbolito está dando fruto. Pero hay otro arbolito que yo vi de aguacate y no tenía aguacate y no daba y estaba seco. Le quitaban hojas para ver si de pronto, las que están dañadas, para ver si de pronto germina, no sé, y no. Y llega al punto donde no le van a quemar más tiempo a este arbolito que no quiere dar. ¿Y sabe qué le pasa al arbolito? Lo arrancan, lo botan a un lado donde hay como leña, resulta quemado. Y siembran uno nuevo, porque ese no produce, ese que no produce no sirve. Si no produce fruto no sirve, pero el que produce fruto es cuidado. Y a veces uno como cristiano se ofende porque uno diría, ¿cómo así? Y eso lo dice la Biblia, el que tiene es cuidado y el que no tiene no es cuidado. ¿Sí? Y es tan bíblico eso. El arbolito que da fruto, su hoja no va a caer. ¿Sí? El que no da fruto se marchita y el que da fruto su hoja no cae y todo lo que hace prospera. O sea que el que da fruto le va bien en la vida y el que no da fruto le va mal. Pero ambos recibimos de la misma gracia porque ambos fuimos sembrados por Dios. Ambos recibimos de lo mismo, pero va a haber uno que no va a dar fruto y el fin va a ser quemado, y va a haber otro que va a dar fruto que su fin es cuidado.
¿sí? Y todo lo que hace prosperará. A mí me gusta ese versículo, yo quisiera, y uno lee la parte final, y todo lo que hace prosperará, todo lo que hace prosperará. Y uno, ¿sí? Pero tenemos que dar frutos, se nos olvida esa parte. El fruto, amén. Va Jesús con sus discípulos, y en Marcos 11:12, Marcos 11:12, y dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Marcos 11:12. Hay varias cosas. Este versículo, uno quisiera estudiarlo a fondo, entender muchas cosas. Dice que Jesús tuvo hambre. Pareciera como que a Jesús no le dieron comida en Betania y a sus discípulos sí, porque los discípulos no tenían hambre, sino solo Jesús tenía hambre. Y dice, iba Jesús ahí al día siguiente, cuando salió de Betania, y tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. Ahora, cuando una higuera muestra sus hojas, normalmente es porque tiene fruto. Incluso en esa tierra, por allá en el oriente, es normal. Hay un dicho incluso que dice, el que busca higos los encuentra. Yo que estuve allá me dijeron eso. Es como quien dice acá, el que busca encuentra. Pero allá dicen, el que busca higos los encuentra. Porque es un dicho que el que va a la higuera siempre va a encontrar fruto. O sea, como que es normal que en la higuera haya fruto. Entonces, da prácticamente todos los meses del año. Y Jesús vio una higuera de lejos y ya tenía hojas. Cuando tiene hojas quiere decir también que ya creció y ya estaba en capacidad de dar fruto. Y fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas. Dice, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, Jesús le habla a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron los discípulos. Uno ve, Jesús hizo muchos milagros. Ese es el único milagro que Jesús hace y es, llamémoslo un punto negativo, o sea, como Él siempre sanó. Este fue el único milagro que Él maldijo. Fue el único milagro que se demoró 24 horas en pasar. De resto los milagros era instantáneo. El que más se demoró fue con un ciego que le dijo, ¿qué ves? Él dijo, no veo nada. ¿Qué ves ahora? Veo sombras. ¿Qué ves ahora? Veo como arbolitos. ¿Qué veo borroso? ¿Qué? Ahora sí, ya 20:20, listo, mijo, para la casa. Pero en maldice la higuera porque va a buscarla, y uno dice, ¿por qué Jesús? Es como que geniecito. Ahora póngase usted a pensar, usted va con Jesucristo, va con Jesús, salen de Betania, toda la cosa. Jesús bosteza, ve una higuera, se acerca a la higuera y dice, a ver si hay fruto, no hay fruto, y la maldice. Nadie más coma fruto de ti, y sigue, y todos como que, uy, qué geniecito Jesús. Allí hay manguito o bananito, pero no se ponga así. Y es increíble no ver cómo pasa, y entre ese milagro, 24 horas Jesús sigue. Yo creo que dura incluso las 24 horas, porque entre ese milagro pasa algo. Jesús llega al templo en Jerusalén. Ahora, este milagro de la higuera incluso es el único milagro que hace en Jerusalén. No hay más milagros en Jerusalén. ¿Se acuerdan que no pudo hacer milagros? Y dice que llega allá el templo, y cuando llega al templo ve y patea todas las mesas de los que están vendiendo, y porque se ha convertido en una cueva de ladrones, y Jesús está ahí, la ira de Dios, y está irado contra todos. Y ¿qué están haciendo acá? ¿Acaso estos han convertido el templo de Dios, la casa de Dios, en una cueva de ladrones? Y cuando vuelve, ya la higuera está marchita. Lo dice Mateo, dice que desde la raíz ya estaba seca. Y uno ve, ¿por qué pasa este milagro? Como que, ¿qué pasó? Pero ¿sabe Jesús qué es lo único que está demandando? Fruto. Fruto que abunde en usted. ¿Qué vio en la higuera? Fruto. Llegó a la iglesia, y él que esperaba en la iglesia que hubiera fruto. Pero llegó a una iglesia donde no había fruto. Llegó a un lugar, a una casa, y ¿qué hace que salga su ira? Que no hay fruto. Él, dando su gracia, está esperando que usted haga algo, cambie. Vea, voy a leerles una parábola en Mateo. Yo aquí la tengo escrita, Mateo 18:23. Cuando llegue ahí diga amén. Mateo 18:23.
por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Ahora, cuando la Biblia siempre dice el reino de los cielos es semejante, está hablándole de este tiempo. Jesús siempre predicó el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, en estos tiempos, el reino de los cielos se ha establecido y estamos viviendo el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, o sea que la vida es semejante a eso. La vida con Dios es semejante a esta historia y a todas las que dicen el reino de los cielos es semejante. A un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Había un deudor. Y dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su esposa, hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le dijeron al Señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su Señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Ahora, así también hará Dios con vosotros. Dice, ¿no? Está poniendo lo que eso es aplicable, no es un cuento, no, eso es aplicable. Y vea lo que pasa. Habla de un señor, ahora pongámoslo en Dios, quien perdonó. Eso es gracia, ¿no? Dios da, Dios dio perdón. Dios le perdonó a usted una deuda. ¿Cuál deuda? Dice la Biblia que había un acta de decretos que era contra nosotros. El diablo acusándonos de lo que cuando comencé la prédica, por el pecado de Adán nos fue cargado a nosotros pecado. ¿Cómo llega el pecado de Adán a afectarnos tanto? El mismo fruto de pecado trae en sí semilla, ¿sí? Y la Biblia lo llama como una semilla de pecado en nosotros. Entonces, pero dice que Dios, anulando el acta de decretos que había contra usted, merecía la muerte, merecía la enfermedad, merecíamos pobreza, merecíamos vivir en maldición. Él pagó el precio para que usted no lo pagara. Él fue a la cruz. Yo les contaba una vez la historia de Barrabás. ¿Recuerdan? Barrabás mereciendo la cruz. Él la merecía porque era jefe de ladrones. Él la merecía porque Barrabás había robado, era violador, era jefe. Él merecía la cruz. Estando Barrabás ahí, lo llama Poncio Pilato y dice: escojan a quien quiere que quede libre. Uno de ellos irá a la cruz. Y la gente dice: que suelten a Barrabás. Y Jesucristo toma el lugar de Barrabás. Barrabás queda libre, mereciendo la cruz, y Jesús paga la cruz por él. Ahora, Barrabás somos todos nosotros, y Jesús pagó la cruz para que nosotros no fuéramos a la cruz, no tuviéramos que morir. Mereciendo usted enfermedad, es sano. Ahora, por eso usted puede vivir en sanidad, y si viene una dolencia o una enfermedad a su cuerpo, hay sanidad disponible. Dios es su sanador, ¿sí? Y no reciba enfermedad, Dios es su sanador. Y ese es el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario por usted, por amor. Pero dice que si usted, después de haber recibido, se le fue perdonada toda su deuda, no hay un resultado. Dice ahí, el hombre le fue perdonado millones, pero vio a alguien que le debía miles y lo agarró del cuello y le dijo: págueme todo lo que me debe. Y él también le suplicó y no le importó, lo mandó a la cárcel hasta que le pagara todo lo que le debía. Cuando el jefe se dio cuenta de eso, lo llamó y le dijo: ¿cómo así? Si yo te perdoné, yo te di por gracia todo, ¿no era justo que tú también dieras por la misma gracia que recibiste, dieras de gracia? ¿Y qué le dice? ¿Qué le hace a ese hombre? Ahora usted tendrá que pagar por lo que le fue perdonado. Y lo mete a la cárcel y le hace pagar todo por lo que le había perdonado. O sea, si lo ponemos en el contexto de Dios, Dios dio a su Hijo para perdonarle y pagar todo el precio que merecíamos nosotros. Pero si no hay un fruto, si no hay un fruto que demuestre la salvación, o sea, que un fruto de lo que Él hizo en nosotros, va a tocar pagar por lo que se nos había perdonado.
¿sí? Si no hay fruto de salvación, la higuera que no da fruto es maldecida, cortada y echada al fuego, siendo higuera, ¿sí? El árbol que da fruto es cuidado, es protegido, limpian las ramitas y lo cuidan. No va a tener el mismo final. Nosotros tenemos, gracias a Dios, ya pago todo lo que merecíamos. Es momento de llegar y dar fruto, ¿sí? Es el momento del fruto. Es el momento de que vivamos para con lo que Dios nos dio y nos hizo y nos perdonó. No es que Dios nos perdonó para que nosotros siguiéramos pecando. Dice Pablo, en ninguna manera. Dice, no es que sobreabunde la gracia para que el pecado abunde. No, es que Dios es tan bueno y me perdona todas las veces que yo quiero. Y es Dios que me perdona y es Dios que no importa lo que pase en mi vida, yo puedo vivir igual porque, dice Pablo, en ninguna manera. En ninguna manera. Cuando sobreabunda, cuando hay gracia, se requiere fruto. Y el fruto es que vivimos como Dios dice que tenemos que vivir. Vivimos como Dios dice. Mire, Hebreos 10 no es de mis capítulos favoritos, pero vamos a leer unos versículos de Hebreos 10. Voy a leer desde el versículo 17. Y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Ahora Hebreos 10 está hablando del sacrificio en la cruz de Jesús, de lo que la sangre de Jesús compró por usted, hizo por usted. Y dice Jesús, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, déjeme cambiar aquí un poquito. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en sendas de misericordia, ya hay libertad. Antes había cuarentena y no podíamos venir a la iglesia. Y cuando comenzó la cuarentena, ¿a cuánto nos dio duro no poder venir a la iglesia? Y uno veía las transmisiones y uno decía, ay, qué lástima, podríamos reunirnos, ¿sí? Y cuando por fin salen los de la alabanza en cuadritos, como que la gente escribía, ay, qué chévere volver a verlos. Y cuando fue la primera transmisión ya aquí en la iglesia, como que, ay, volver a ver la iglesia. Pero cuando abrirán las puertas, queremos ir, y nosotros nos imaginábamos y mandaban imágenes, gente volviendo a la iglesia y salían todos esos negritos ¿de dónde? De Nigeria por allá, volviendo a la iglesia, sendas de misericordia, todos negritos. Pero uno decía, güey, va a ser así. Y en serio, hasta yo me imaginaba, cuando abran otra las puertas de la iglesia, se va a tratar un avivamiento, gente tiene hambre de Dios. Qué bueno, hay hambre porque la gente quiere volver, la gente sintió que es estar encerrados y no poder venir a la iglesia cuando abramos las puertas. Pero cuando se abrieron las puertas no vinieron. Y dice, ¿qué pasó? Pasó lo mismo aquí con los hebreos. Dice, hermanos, así que teniendo libertad, ya no hay cuarentena, para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Teniendo libertad ya para ahora sí entrar por la sangre de Jesús, que fue pagado todo, por el camino nuevo y vino que nos abrió a través del velo, que es su carne. O sea, diciendo, ya se rompió el velo para poder entrar al lugar santísimo. Ahora ustedes pueden entrar. Era una buena noticia, la gracia de Dios. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos al lugar santísimo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes y infructuosa la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Ahí gloria a Dios. Dios hizo todo. Antiguo Testamento, la gente no podía entrar al lugar santísimo, no se podía. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Era como una especie de cuarentena y solo podía entrar una vez al año. Usted imagínese, solo puede venir a sendas de misericordia una vez al año. No, ¿cómo que Será como tremendo, no puede usted venir a la iglesia. Le toca quedarse en la casa, conectado. ¿Verdad que para mucha gente eso es buena noticia? Mi papá decía, ahorita que comenzó a hablar, les decía que hay veces cuando dicen, este fin de semana parece que va a haber cuarentena y nadie puede salir, como que uno dice, como que bueno, hasta rico, me quedo en la casa viendo la iglesia, en pijamita, desayuno mientras la alabanza, oncecitas mientras la prédica, estoy en la casa cómodo, en chancleticas, y quisiéramos que fuera así, pareciera una buena noticia. Y es triste porque ese es el fruto que está demandando Dios.
Vea, le dice en los del Antiguo Testamento, ustedes no podían entrar al lugar santísimo. Mucha gente nunca había entrado al lugar santísimo, no sabía qué era un lugar santísimo. Y la noticia que le dice a los hebreos es que por la sangre de Jesús el velo se rompió. Ahora todos pueden venir al lugar santísimo. Bienvenidos, sigan que sí hay. Y el versículo 24 dice, y consideremos a otros para estimularnos en amor y a las buenas obras. 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Empieza a decirles, les abrimos las puertas de la iglesia y no vienen. Tanto que decían que querían al lugar santísimo, se rompe el velo y nadie viene al lugar santísimo. Y de aquí cambia la predicación. Y todo lo que era la gracia de lo que Dios hizo por ustedes, empieza a decir qué pasó con los frutos. Si ya se rompió el velo, ¿por qué no se acercan? Si ya el velo del templo se rasgó para que ustedes pudieran acercarse al velo, ¿por qué no se congregan? Y empieza a cambiar la predicación y a ponerse un poco más fuerte, porque dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día final. ¿Cuál día? Y aquí sigue diciendo, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si pecamos después de haber recibido la gracia, recibo de gracia, y peco después de la gracia de Dios, después de haber recibido, o sea, si yo peco después de la gracia, no estoy dando fruto, al contrario, ¿sí? Pecar es una obra, porque el Gálatas lo llama las obras de la carne, ¿sí? Las obras de la carne. Si pecaremos después de haber recibido la gracia, el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irrepresiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo os daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a memoria los días pasados, los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimientos. Ahora dejémoslo hasta ahí. Usted termínelo si quiere. Se pone fuerte. Pero después de haber recibido la gracia de Dios, ¿qué está pasando con los hebreos? Está demandando un fruto. Y a veces uno cae en un error y es de pensar que no importa lo que yo haga. Y la verdad sí importa lo que usted hace. Porque lo que usted hace es un fruto o es una obra de la carne o un fruto del Espíritu. Y sí importa. Creemos que la salvación la ganamos por el sacrificio de la cruz en Calvario de Jesucristo, y es verdad, pero creemos que la salvación no se puede perder. Pero lo mismo que pasó con el hombre que le fue perdonada la deuda y él no perdonó la deuda, al final de la historia le tocó a él pagar por su deuda. En Hebreos nos muestra que el que recibió el perdón por su sangre, el perdón de Cristo, y no da frutos de salvación, le va a ser contado como si hubiera pisoteado al Hijo. Y va a tener, dice que el final, dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. O sea que cuando uno habla de la ira de Dios, de Jesús que maldijo la higuera, que fue al templo y pateó los cambistas, ese Jesús, que esa ira de Dios que estaba ahí, que incluso en Romanos 11:22 dice, mirad pues la bondad de Dios. ¿Cuántos ven la bondad? Y yo me gozo cuando yo veo la bondad de Dios sobre mi vida. Esa es la gracia de Dios. Mirad pues la bondad. Pero para el que no da fruto sigue diciendo, y la severidad de Dios. Dice, la severidad ciertamente para los que no creyeron. La severidad para los que no creyeron. Y en Hebreos nos muestra la severidad para los que, habiendo creído y recibiendo la gracia de Dios, viven como si no les importara el sacrificio de Jesús, como que si no valiera la pena lo que Jesús hizo, como si yo no fuera cristiano. No hay una diferencia entre que yo conozco a Cristo y alguien que no conoce a Cristo. Son los que se amoldaron al mundo y no hay fruto. Nosotros no podemos ser de esos, porque sigue diciendo el 22,
ciertamente para los que creyeron, para los que cayeron, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, o sea, si permaneces en la gracia, que es la bondad que recibimos, pues de otra manera tú también serás cortado. O sea que dos personas que pueden ser cortadas, como árbol. El que no conoce la gracia de Dios, el que rechaza, aún sabiendo que Cristo vino por ellos y su Hijo fue sacrificado, el Hijo de Dios fue sacrificado en la cruz del Calvario, se burlan de Dios, no quieren. En Romanos 1:19 dice, no hay excusa, nadie tiene excusa, porque todos de una u otra manera saben que existe un creador, aún la creación misma predica que existe un creador. Dice, y si usted no quiere ver la creación, aún su conciencia misma le predica que de lo bueno y de lo malo, porque aún el que no tenga a Cristo sabe que pecar es malo, ¿sí? La misma conciencia les va a predicar. Dice entonces Pablo, nadie puede excusarse, ellos al fin son condenados. Y Romanos 1, Romanos 2 y Romanos capítulo 3 están hablando del juicio de Dios, de la ira de Dios, para después comenzar a hablar de la solución, la gracia que recibimos y comenzar a andar en el Espíritu, Romanos capítulo 8. Pero está hablándoles de la severidad de Dios. Nadie puede excusarse. Dos personas, el que no conoce y el que conociendo no le importa. Usted conociendo y recibiendo a Jesucristo y lo que Él hizo por usted y lo que hace por usted. Yo sé, cuando estuvimos en cuarentenados todos, económicamente cayeron muchas cosas, ¿sí? Enfermedad, sobreabundó la enfermedad, sobreabundó la crisis económica. Pero ¿sabe qué pasa con los hijos de Dios? Cuando sobreabundó la enfermedad, sobreabundan los milagros y gente siendo sana y la enfermedad no lo toca. Y si llegase a tocarlo a usted tal COVID, no le dé miedo, porque Dios es su sanador, ¿sí? Y sobreabundó la crisis. Cuando sobreabundó la crisis, Dios se manifestó en milagros, Dios siendo su proveedor, ¿sí? Porque cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y cuando usted recibe la gracia, Dios espera un fruto. Él lo único que demanda. Él dice en Génesis 1, versículo 26, Génesis 1, versículo 26, Dios crea todas las cosas y en el 26 crea al hombre. Dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28, y los bendijo Dios. O sea, Dios lo crea y Dios lo bendice. O sea que usted es bendecido. ¿Qué hizo para ser bendecido usted? Nada, Dios lo creó y Dios lo bendijo. Usted es bendecido. Eso no le quepa la menor duda. Usted es bendecido por Dios. No, nunca crea, yo no soy bendecido. No, usted es bendecido. ¿Y usted qué tiene que hacer para ser bendecido? No tiene que hacer nada, porque si usted hace algo para ser bendecido, está haciendo una obra. Pero no es por obra, es por gracia. Dios lo bendijo. Pero vea lo que sigue diciendo el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, un decreto, una orden, una demanda. Le dijo, fructificad. O sea, y me quedo ahí porque Dios le dice al hombre, lo bendice y le dice fructifique. Ahora, el profe que sabe de administración de empresas, uno va a invertir en una empresa, yo le digo, bueno, fructifique y ahí sí invierto. ¿Sí? Yo no voy a invertir si usted no muestre resultados. Ahora, pero Dios lo hace diferente. Él dice, lo bendigo, ahora dé fruto, fructifique. Lo bendigo, fructifique. O sea, usted no tiene que fructificar para que Dios lo bendiga. No, Dios lo bendijo, ahora le exige, fructifique. Dios ve la higuera y le exige fruto. Ve la higuera, ¿dónde está la higuera? Y ve la higuera y no hay fruto. Él le está demandando fruto a la higuera. Y eso lo ofende porque él necesitaba ver fruto en la higuera. Él ve el árbol y necesita ver fruto. Él lo ve a usted y él lo único que demanda de usted es fruto. Y si no hay fruto en su vida, no va a tener cuidado de Dios. Porque en Juan 15, acompáñame a Juan 15, diga amén cuando llegue porque hace rato no dicen amén. Sí, yo entiendo. Es como ayayay o algo así que debería uno decir en estas predicaciones.
Pero cuando llegue, diga amén. Me toca pasar otra vez a mi esposa para que los motive y les pida perdón. Ahora pídale perdón a su vecino por estar tan callado. Pídame perdón a mí. Pero vean, en Juan 15, yo soy la vid. Seguimos hablando de plantas. Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el que no lleva fruto, ¿qué hace? Lo quitará. Lo quitará. O sea que el que no lleva fruto, ahora usted póngase a ver ahí como árbol, si usted no lleva fruto, no espere que Dios lo cuide, Dios lo quita. Y es fuerte. Y sigue diciendo, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Si usted como cristiano no lleva fruto, conociendo lo que Jesús hizo por usted, conociendo la obra de Dios, vea, la gracia de Dios está en que Él dice, Él es la vid, yo soy la fuente, yo soy la gracia. Y si usted no está llevando fruto y se ha dejado enfriar en las cosas de Dios y le da lo mismo venir a la iglesia o salir a montar bicicleta o verlo por televisión o le da lo mismo, no está dando fruto, dice, no espere que Dios lo cuide. En serio, dice, Dios lo quita. Es de los que hablamos en Romanos 11:22. La Biblia habla, será árbol cortado, no da fruto. Pero el árbol que da fruto lo limpia. ¿Para qué lo limpia? Para que siga dando fruto. Tengo mi aguacate y yo veo que mi aguacate da fruto, yo le sigo invirtiendo en abono, le limpio las hojitas todos los días, no hay ningún bichito, ninguna cosa. Lo seguimos ahí porque yo quiero aguacates. ¿Sí? Pero si no sirve eso, le empiezo a quitar las hojitas que se están dañando. No, yo veo que ese árbol no da, lo mejor es quitarlo y poner otro. ¿Sí? Porque Dios ya exige, es lo único que Dios demanda. La gracia da, lo único que Dios demanda es el fruto, es el resultado de haber recibido la gracia. Por eso le decía a Romanos, ustedes no pueden conformarse a vivir como cualquier hombre. Incluso en 2 Corintios dice, rebajándose a vivir como simples mortales. O sea, como gente que no conoce a Dios. Usted no responde igual que la gente que no conoce a Dios. Usted no le da lo mismo no venir a la iglesia que verlo por YouTube. Usted no, vea, ahora hablando del dar es un fruto. Cuando yo retengo mi dar, estoy haciendo una obra. Obra es retener, fruto es dar. Cuando yo doy a Dios es porque Dios, yo sé que todo lo que he recibido, la gracia, todo lo que yo recibo, lo que tú suples, todo viene de ti. Porque el mundo enseña una cosa. Y el profe sabe, no, pero no está mal, profe, no se preocupe. Pero yo creo que el profe enseña a ahorrar. Es administrador de empresas. Y hay planes y el mundo tiene estructurado cómo usted ahorrar, cómo tiene que hacerlo así, Pero ¿saben cómo funciona en el reino de los cielos? Él dice de. Ahora, cuando uno da, no está ahorrando. Cuando uno está dando fruto. Pero cuando usted da fruto, Dios lo cuida para que dé más fruto. Pero cuando usted no da, no crea que viene cuidado sobre su vida. Ahora, ¿por qué las cosas me van mal en la vida? ¿Por qué yo no prospero? ¿Por qué me queda difícil, Jesucristo? Yo digo una cosa, yo empecé a ver milagros en mi vida cuando realmente fui consciente de que estaba dando fruto, de que tomé el evangelio serio, ¿sí? Y Dios empezó a tener cuidado de todo lo que necesitaba, y así va a ser con usted. Si de Salmo soy como un árbol plantado junto a corrientes de río. Ahora mi trabajo es dar fruto a mi tiempo. Y si yo doy fruto a mi tiempo, Él me cuida y mi hoja no cae. Y todo lo que yo hago va a prosperar. Así se interpreta ese versículo. Todo lo que usted hace va a prosperar cuando usted da fruto. Porque si usted es un árbol plantado y no da fruto, lo quitará. Lo quitará, lo cortará y lo echará en el fuego para leña. Ese es el otro final. Y es la verdad, es la palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, si no recibe la gracia, tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, cuando dice la Biblia que el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea que el que permanece en mí y yo en él da fruto, y el que no permanece en mí será quitado. O sea, ¿por qué? Porque no da fruto. Será quitado, cortado
y echado en el fuego. Y es fuerte. Ahora, por eso le digo, uno a veces cree que, no, yo no pierdo la salvación. No, es muy difícil perder la salvación. Pero sabe que a veces no es tan difícil. Hablando de salvación y hablando de su vida, nomás ver la bendición de Dios. Hay veces no vivimos en eso porque no estamos dando fruto. Yo creo que lo que debemos pensar nosotros en la vida cristiana siempre es en dar fruto, en presentarnos a Dios como obreros aprobados. Hay una parábola, no la voy a leer, hay una parábola y es de un hombre, un jefe, un rey que le da 5 talentos a una persona. Él se va a ir de vacaciones por un año y le da 5 talentos, tome 5 talentos. A otro le da 2 talentos y a otro le da 1 talento y se va. Cuando él vuelve y llega al que le dio 5 talentos, el que le dio los 5 talentos le dice: hola mi señor, me diste 5 talentos y yo produje otros 5 talentos, fruto. Él recibió 5, gracia, produjo 5, fruto. ¿Y qué le dice el Señor? Bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor, vamos para el cielo, toma tu corona. Ve al otro de los 2 talentos, le dice: hola, ¿cómo estás? Y el de los talentos dice: sí, yo recibí 2 talentos por gracia y produje otros 2, fruto, toma. Y el Señor dice: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor, al reino de tu Señor, toma tu corona. Pim. Y va ante el otro, al que le dio 1 talento, le dice: hola, y el de 1 talento conocía que tú eres un Dios que recoges donde no has sembrado. Mentira, comienza a ¿cómo que recoge donde no ha sembrado? Si acaso no dio 5, no dio 2, a él dio 1, pero Dios da, porque la gracia da. Y él no está recogiendo donde no ha sembrado, está recogiendo donde ha sembrado, donde los que han recibido de su gracia. Él te está demandando un fruto de los que recibieron. Y él dije: y yo conocía que tú recoges donde no has sembrado, entonces escondí el talento y te lo entrego, toma tu talento. Dice, él toma el talento, se lo quita y se lo da al que tenía 5 talentos. Y termina diciendo la historia, dice porque el que no tiene, el que retiene, aún lo poco que retiene le será quitado. ¿Sí? Y está siendo también símbolo a estos tiempos donde usted tiene 2 opciones: vive en el fruto y produce, o aún lo poco que tiene le será quitado. Porque usted recibe la gracia de Dios y Dios está mandando un fruto, ¿sí? Y si yo recibo de Dios, ahora hablando de ofrendas, yo doy. Pero yo doy por una obra para comprar mi bendición. No, yo soy bendecido. Yo doy porque yo he recibido de Dios. Dios, yo he recibido, y de lo que yo recibo, yo doy. ¿Y qué dice Dios? Bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero al que retiene, aún lo poco que tiene le será quitado, dice. Y a uno le parecería injusto, aún lo poco, no, porque Dios está demandando fruto. Él está demandando fruto de nosotros. Él está demandando que nosotros produzcamos. Amén. Y ya para concluir, no sé, 1 Corintios 11, 23. Primera de Corintios 11, 23, y no vamos a tomar la cena en este momento, pero voy a leer este versículo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sabe qué está hablando ahí? La gracia. Le está diciendo: ustedes comen de mí, tomen gracia, vean, coman de mi cuerpo, coman de mi sangre, tomen de mi sangre. Esa es la gracia, Dios da, es la gracia. Pero sigue diciendo en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere del pan o bebiere de la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, separaos unos a otros, y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas pondré en orden cuando yo fuere. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo acá? Mucha gente cuando comía la cena ahí en Corintios, en la iglesia, tomaban la cena del Señor como nosotros lo hacemos, pero después de tomar la cena del Señor, salían de la iglesia y se iban a pecar. Como si no hubiera pasado nada, se iban, y los que robaban seguían robando, y los que la vida normal como cualquier persona, sin un fruto de participar de la sangre de Jesús, participar de lo que Dios hizo por nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Está diciendo Dios globalmente, está diciendo, cuando usted participa del sacrificio de Jesús, conociendo y recibiendo de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, cuando usted conociendo y recibiendo de su sangre, no vive y lo toma a la ligera, dice que viene juicio, muchos comen es juicio. Y Pablo dice, y por esa causa muchos están enfermos. Él dice, y también dice, y por esa causa muchos se mueren en la iglesia, o sea, estando no aquí en la iglesia que se mueran, sino aún dice, ¿por qué se murió? Porque no hay un fruto. Y uno dice, pero ¿por qué Dios no me cuida? Porque no hay un fruto. ¿Y por qué me ama en la vida? Porque no hay un fruto. Porque Dios no cuida al que no da fruto. Dios cuida al árbol que da fruto y limpia sus hojas. Si usted no da fruto, yo digo, no es por sembrar terror, digo en esta cosa, pero no espere el cuidado de Dios. Vea, uno no cree que es el Antiguo Testamento nomás, donde era un Dios de ira. Leía en Romanos 11:22, pueden conocer la bondad y la severidad de Dios. Pregúntele a Ananías y a Zafira, que estaban en la iglesia en Hechos, y ellos hicieron una cosa. Ellos hicieron una obra de la carne en la iglesia. Ellos retuvieron. Ni siquiera fue un pecado que uno dijera, ¿qué pasó? Resulta que Ananías y Zafira, estando en la iglesia de Hechos del Nuevo Testamento, y la iglesia de Hechos del Nuevo Testamento es sendas de misericordia, no hay nada diferente, era la iglesia del Nuevo Testamento. Estaba predicando Pedro y llegan Ananías y Zafira y van a dar ofrenda a Dios, y ellos simplemente mienten en la ofrenda que van a dar. Es una mentira que dijeron. Solo ellos dijeron, vendimos nuestra casa que valió, póngale, 180 millones. O sea, ellos vendieron su casa, pero dijeron, queremos traer toda la ofrenda de nuestra, tenían mucho dinero, queremos traer toda la ofrenda a la iglesia de lo que vendimos nuestra casa. Pero ellos dijeron mentiras, la vendieron en 180 millones y trajeron 100 millones a la iglesia. Ahora, trajeron una ofrenda de 100 millones a la iglesia. ¿Eso es pecado? Gracias, mis hermanos, ¿cierto? Uno dice gloria a Dios. Pero ellos estaban haciendo una obra de la carne, no un fruto. El fruto es dar. Y ellos estaban diciendo, la mentira es que ellos dijeron es el total, pero no era el total. Lo que estaban haciendo era una obra de la carne, porque estaban mintiendo y reteniendo. Retener es una obra. Ahora, pero ¿y sabe qué pasa con Ananías y Zafira? Uno dice, se muere, cae muerto en la iglesia, y le dice a los jóvenes, sáquenlo y entiérrenlo. Una persona que cae muerta, una pareja cae muerta en la iglesia por mentir, por retener. O sea, ¿Dios no está demandando acaso fruto de nosotros? Creemos que no espere hasta vivir la severidad de Dios cuando usted puede hoy decidir ser una persona que da fruto. El fruto viene en resultado a lo que Él ha hecho. Dios lo amó tanto que vino al mundo y se sacrificó por usted. Ahora mi respuesta a ese amor de Dios es mi fruto. Dios, yo doy porque te amo. Yo doy porque todo lo que tengo lo he recibido de ti, Jesucristo. Yo no doy porque no quiero vivir tu severidad. No, yo doy porque yo quiero dar fruto, y sé que si yo doy fruto, mi hoja no cae, tú cuidas de mí y todo lo que yo hago prospero. Porque Él quiere que yo siga dando fruto, ¿sí? Pero el que no da fruto, no crea que le va a ir bien en la vida. A veces estas predicaciones yo sé que no es de tanto amén y eso, pero es tan necesario entenderlo, porque Pablo decía, por esta razón muchos están enfermos y por esta razón muchos se mueren, porque no han entendido que Dios es un Dios de bondad,
pero también un Dios de severidad. Y queremos armarnos el Dios que nosotros queremos. Vea, el problema de este tiempo, de este siglo, va a ser que la gente va a formarse un Dios como ellos quieren. Es un ídolo, un Dios que no es, un Dios que no es severo, un Dios que es bondad, un Dios que no le importa si usted da fruto o no, Dios lo recibe. No importa si usted es gay o no es gay, Dios te ama y no tienes que cambiar en nada tu vida. No importa si tú eres borracho, no importa, Dios te ama y puedes seguir siendo borracho. No importa si tú das o no das, no importa si se congrega o lo ves de la casa. Y es un Dios que es amor, es rosado y es un osito cariñosito. Pero olvidamos que es la bondad y la severidad donde Dios demanda y dice: yo quiero fruto, y el que da fruto lo cuido, y el que no da fruto es cortado, ¿sí? Y gracias a Dios por vivir en esto. Póngase en pie porque dije para terminar, pero quiero leer un último versículo más. Gracias, Jesús, así es. Gracias. Gracias, Dios. ¿Cuántos acá somos árboles que damos fruto? Amén. Necesitamos. Vea, y si tal vez usted hoy dice, porque esta predicación, yo cuando comenzamos yo dije, Dios está hablando a nuestra vida, está diciendo, usted no necesita tomar un curso para escuchar la voz de Dios, porque hoy Dios le está hablando. ¿Sí? No es a su vecino, es a usted, Dios le está hablando. Y es el momento de tomar una decisión en nuestra vida y de empezar a dar fruto. El fruto es nuestra responsabilidad. El fruto es mi resultado de la obra de Cristo. Por eso Dios le dijo a la mujer: yo no te condeno, gracias, vete y no peques más. Yo recibo algo y cambio mi vida. Yo no puedo vivir igual que vivía antes de Cristo. Yo no puedo vivir igual que vivía una persona del mundo. Yo no puedo vivir igual habiendo conocido y recibido la gracia de Dios. Saben, todo comienza en Hebreos 10 por dejar de congregarse. Y uno dice: ¿por qué dejar de congregarse? Deje de congregarse, usted deja de dar, usted se enfría, usted empieza a vivir como quiere, empieza a vivir mal la vida y termina alejado, y lo que era su salvación llegó a ser su condenación. Y va a ser culpado por la sangre de Cristo que fue derramada, que habiéndola conocido, usted rehusó creer. Y todo comenzó, Hebreos 10, no dejando de congregarnos. Ahora, esto es tan importante. Congregarse no es una obra, no es como ir a misa y saber que ya cumplí. Congregarme es dar un fruto de agradecimiento a Dios. Dios, gracias por dar tu vida por mí en la cruz. Dios, gracias por salvarme. Gracias porque tú cuidas de mí. Gracias porque todos mis días están siendo dedicados a ti. Tú tienes cuidado de cada cosa que viene. Gracias, Dios. Yo vengo a la iglesia a adorar porque sé que cuando yo vengo a la iglesia, en eso es glorificado Dios, porque es fruto. Yo doy a Dios porque yo cuando doy ofrenda, no doy Jesucristo porque esté desesperado y sé que si hoy tú me vas a dar. Yo doy porque te amo, porque es un fruto de mi vida, porque yo recibo, aunque reciba poco o aunque reciba mucho. Dios, yo doy porque produzco fruto. Y sé que cuando produzco fruto, tú cuidas de mí, tú cuidas de mis hojas, y mis hojas no van a caer y todo lo que yo haga va a prosperar. Pero Dios, yo lo hago en agradecimiento, lo hago en fruto de que te amo, de que tú has sido bueno por mí. Y por eso en Filipenses 4, Pablo estaba recogiendo las ofrendas en Filipenses 4. Y yo quiero tomar este momento también para que recogamos las ofrendas y demos fruto que abunde a nuestra cuenta. Y Pablo recogiendo las ofrendas en Filipenses 4 es de mis versículos favoritos, porque dice en versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte, sendas de misericordia conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Pero Pablo está recogiendo ofrendas y él habla este versículo que mi Dios pues suplirá todo lo que ustedes necesitan. O sea, él está diciendo, en otras palabras, Dios va a cuidar de ustedes. En todo lo que necesiten, Dios va a cuidar de ustedes. Pero ¿por qué va a cuidar de ustedes? Porque dan fruto. Porque lo dice en el mismo capítulo donde está recogiendo las ofrendas. En el versículo, acabo de leer 19, ahora voy atrás y leo el 17. Y está recogiendo las ofrendas y él dice: no es que busque dádivas. Pablo dice: no es que yo busque dádivas, sino busco fruto. No es que busque dádivas, sino que busco fruto.
que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, la gracia, y tengo en abundancia, y estoy lleno. Todo lo que he recibido. Dice, no es que yo busque dádivas, no es que yo esté buscando dádivas, no es que estemos buscando sendas de misericordia, no es que esté buscando enriquecerse a costa de los hermanos de la iglesia. Estamos buscando fruto que abunde a su cuenta. Fruto, porque cuando nosotros damos a Dios es muy diferente a usted dar una limosna en la calle, a usted darle a 200 pesos al man que le ayudó a parquear. Cuando usted da a la iglesia, en sendas de misericordia, donde se predica la palabra de Dios, usted está dando es fruto, no obra. Fruto que va a obrar a nuestra cuenta, fruto que obra a nuestra cuenta. Y ahí sí leemos el versículo 19: y mi Dios pues va a cuidar, suplirá todo lo que ustedes necesitan, abono, va a quitar la plaga, espantará por ustedes al devorador, porque usted es un árbol que lleva fruto, y Él cuida a los árboles que dan fruto, pero Él no le quema tiempo al árbol que no da fruto. Si no damos fruto, estamos a expensas del mundo, a lo que pase, y el final es marchitarse, y el final es terminar quemados. Yo Padre, ore conmigo. Dios, gracias te damos, gracias Dios, porque podemos conocer de tu gracia, podemos disfrutar de tu gracia. Padre amado, tu gracia que hemos recibido, el favor abundante tuyo, Jesucristo. Gracias porque en la cruz del Calvario, en ese sacrificio en la cruz, Jesús, te hiciste pobre para que nosotros por esa pobreza fuéramos enriquecidos. De la cruz del Calvario hemos recibido la sanidad para nuestros cuerpos. Padre, gracias por toda la bondad que hemos visto y recibido de ti, Dios. Pero Dios, hoy pedimos perdón, Cristo, porque hemos dejado que enfriar nuestra vida espiritual, siendo esos árboles plantados junto a corrientes de río. No hemos dado fruto. Padre, perdónanos, Jesús. Perdónanos por no dar fruto, porque sabemos hoy, Jesucristo, que si algo demandas de nosotros es fruto. Así que Padre, pedimos perdón, pero Dios amado, de hoy en adelante, Dios, me comprometo en ser un árbol que da fruto. Y gracias porque entonces mi hoja no caerá y todo lo que hago prospera. Todo lo que hago prospera. Gracias porque tengo tu cuidado. Hoy doy a ti ofrenda, doy a ti mi diezmo, Dios, no de cualquier manera, porque Dios, yo no estoy haciendo, Jesucristo, una obra benéfica. Yo no estoy dando una limosna. Yo estoy siendo desagradecido contigo de todo el bien que has hecho en mi casa, con mi familia, de todo lo que tú me has dado, Padre. Dios, aun sea poco, sea mucho, lo que tú me has dado, Dios santo, de eso voy a dar fruto. Gracias porque tú cuidas de mí, tú suples todo lo que necesito, Padre, y tú haces que el que da hoy, Dios, en abundancia, el que da hoy con alegría, el que da hoy con amor a ti, tú cuidas de esas ramas, tú cuidas de esos árboles y haces que den más fruto, Dios amado. Gracias, gracias, gracias te damos, Dios, damos a ti en amor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y yo le motivo de sus ofrendas, ahí en reverencia, sigamos adorando a Dios mientras pasan. No se quede sin dar fruto, es la oportunidad. Gracias, Jesús. Padre, hay bendición para sendas de misericordia para cada uno de nosotros. Dios, amamos que hemos tomado la decisión, Dios, de ser fructíferos. Dios, gracias. Que nuestra vida muestre fruto de arrepentimiento, que muestre fruto, Dios santo, de que somos discípulos tuyos, Jesús amado. Gracias, 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 Padre. Hay sanidad en sendas de misericordia, hay provisión en sendas de misericordia, Padre. Mis hermanos son bendecidos. Gracias, Padre. Hay fruto que abunda en su cuenta, Padre celestial. Toda la gloria es para ti, Cristo. Te bendecimos, te exaltamos. Ahora Dios, un momento ahí ya para terminar. Toda la gloria es para ti. Glorifícate, Cristo, en nuestra vida. Que nuestra vida te dé gloria. Y como dice en Juan 15, que nuestro fruto te glorifique.